preocupación y miedos intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas son algunas de las características que presenta una persona con ansiedad. ¿Cuál es la raíz de esta situación? ¿Afecta la ansiedad otras áreas de nuestra salud? En el siguiente análisis BNE lo sabremos. Quédese con nosotros. Iniciamos. Amados hermanos, damos inicio a Análisis BNE en esta mañana con un tema muy importante. Lo hemos estado anunciando durante la semana: ansiedad. ¿Cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de este mal que muchas personas en la actualidad padecen? Pastor Orlando, gracias por estar con nosotros. Bienvenido nuevamente a Análisis BNE para poder compartir con nuestros hermanos desde el punto de vista también pastoral cómo encontrar solución. Edu, muy buenos días a nuestra gente linda allá en casita. Hoy es jueves, hoy es día de Análisis BNE y estaremos tratando un tema que es de mucha importancia y muy actual. Edu, el asunto de la pandemia, si la gente ya vive en ansiedad, esto vino a poner el asunto más interesante. Los mismos que practicamos nuestra fe cristiana, no podemos decir que estamos inmunes a no tener ansiedad, si el mismo Evangelio de Lucas lo toca con uno de los temas principales que tocó Jesús, el afán y la ansiedad. Yo creo que hoy vamos a hablar de sus causas, sus síntomas, si se pueden llamar así, o la forma en que se da o se manifiesta, pero también vamos a hablar de soluciones. Llame a sus amigos, también puede vernos por medio de Facebook, Buenas Nuevas de Esperanza Coma, Canal 27, por si usted tiene que salir de su casita, llévese su teléfono y siga en sintonía con nosotros. Hoy es jueves, día de Análisis BNE. Así es, pastor, muchísimas gracias. Quédese con nosotros, amado hermano y hermana. Y para poder desarrollar el tema se encuentra con nosotros Alison Acevedo, psicóloga especialista en adolescentes y niños. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, sí, gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Perfecto, estamos hablando o queremos desarrollar el tema de la ansiedad. Muchas veces quizá en casa nos preguntamos, ¿será que yo padezco ansiedad? Pero quisiéramos saber cuál es la raíz de este mal. Raíz, como origen, hay muchas posibles causas, varias diría yo, dependiendo de la persona, su momento de vida, en qué situación esté. Pero hay algo general a todos y es que la ansiedad viene del miedo. Es temor, es miedo hacia una situación en el futuro, ¿sí? Yo tengo miedo sobre algo que puede pasar y muchas personas saben el origen de su ansiedad. Pueden decir, a ver, a mí me da ansiedad estar con esta persona, a mí me da ansiedad enfrentarme a esta situación o este lugar incluso, mientras que hay otras personas que no pueden localizar su ansiedad, no saben de dónde viene y esto es mejor conocido como trastorno de ansiedad generalizada, que más adelante lo vamos a mencionar. Buenísimo. Pastor, licenciada, he leído acerca de los trastornos de la ansiedad. ¿Cuántos son? ¿Sí hay variedad? Sí, el Manual de Diagnóstico de Salud Mental, que es mejor conocido como DSM-5, propone al menos 11 distintos trastornos de ansiedad. Por mencionar algunos, está el trastorno de ansiedad social, que es cuando yo me enfrento a una situación donde hay muchas personas que me observan y eso me da mucho miedo y al final pues tengo esta conducta ansiosa. También tenemos el trastorno de ansiedad por separación, que es cuando una persona con la que yo tengo mucho apego, mucha cercanía se va, ya sea que muera o que se aleje de mí y eso me causa ansiedad. Y también están otros que puede ser ansiedad inducida por sustancias, ¿verdad? Por algo que yo consumo, pues alguna droga, o bien algún medicamento. A veces también hay medicamentos que pueden generar ansiedad. Es como una consecuencia, digamos, de ese medicamento. Sí, sí. Así que me gustó mucho con lo que usted dice, porque puede ser por medio de haber tenido experiencias, puede ser por medio de alimentos, de una alimentación, ¿verdad? Que vaya en contra a cómo funciona mi organismo y también de medicamentos. Los mismos medicamentos dicen en la prescripción donde dice los efectos secundarios, ¿verdad? Sí lo dice. Licenciada, ¿qué emoción está relacionada con la ansiedad? Como dije antes, es el miedo, pero vamos a hacer una diferencia y es que el miedo es una emoción básica.
¿sí? Todos hemos sentido miedo en algún momento, pero la ansiedad es un poco más compleja porque ya conlleva que hay una situación a nivel mental, digamos, yo tengo un pensamiento cuando estoy sintiendo ansiedad, también hay una reacción en mi cuerpo biológica, ¿sí? Puedo ver que tengo palpitaciones aceleradas en el corazón, puedo ver que estoy sudando, puedo ver que estoy temblando y también tiene un componente conductual porque yo me empiezo a comportar distinta cuando tengo ansiedad o distinto, ¿sí? Empiezo como a evitar ciertas situaciones, a hablar más fuerte o más bajo. Entonces, la raíz de la ansiedad es el miedo, esa es la emoción que está debajo de la ansiedad. Okay. Yo en un libro, hace unos días que estoy disfrutando este libro, habla acerca de que las personas ansiosas suelen imaginarse cosas que no están sucediendo, pero que pueden suceder en algún momento. ¿Esto es cierto? Sí. Sí, es cierto. Esto pasa sobre todo cuando yo sé de dónde viene la ansiedad. Digamos, yo sé que voy a tener un examen importante, una entrevista de trabajo importante, yo sé que tengo un evento que es importante para mí y entonces empiezo a pensar estos escenarios en los que no voy a calificar para el examen, me va a ir mal en la entrevista, no voy a llegar a tiempo al evento. Son escenarios catastróficos. Buenísimo. Yo quiero, antes de continuar con el tema, invitar a nuestros hermanos. En pantalla aparecerá un código QR, usted lo puede utilizar para poder ir a nuestra lista de reproducción y tener más adelante este tema y compartirlo con su familia y amigos. Un tema que es muy interesante, cómo, imaginarnos las cosas puede ser una consecuencia, puede desprenderse de esta situación, pero ¿y cómo se siente el cuerpo? ¿Cómo siento yo la ansiedad? Nervio, miedo. Es diferente para cada persona, pero sí hay que prestar mucho atención a incluso la postura corporal. Puedo yo a veces darme cuenta que estoy muy rígido en un asiento, ¿verdad? Esa es una forma que yo me puedo dar cuenta que estoy ansioso. En mi tono de voz, si no la logro modular, si es muy alta, si es muy baja, si uso muchas pausas o muletillas para hablar, si de pronto empieza a temblar mi cuerpo, mis manos, una sudoración puede ser mínima o excesiva. Entonces va a variar, pero esas son como las generalidades. Recordemos que la ansiedad es como si una alarma se encendiera en mi cuerpo. Entonces todo mi cuerpo empieza a prepararse para responder a esta situación que me parece amenazante, a la que yo le tengo miedo. Y eso va a implicar muchas reacciones, pero otra vez son como manifestaciones en mi mente, que es un poco lo que decías de pensamientos como catastróficos, son reacciones a nivel interno que son biológicas y son manifestaciones de mi conducta, cómo me comporto. Perfecto. Licenciada, muchas veces hay cosas a las que no le prestamos atención, pero ya es una evidencia que estamos ansiosos, pero como no sabemos que eso se llamaba ansiedad, que había un descontrol emocional, si podríamos llamar, pero hay muchos jóvenes que lo están viendo, muchos adolescentes o muchos papás que ni siquiera saben que ellos la tienen o que sus hijos, su pareja, ya sea que sea la esposa la que no esté viendo y dice, ahora ya sé que entonces lo que tiene mi esposo es ansiedad, o viceversa. El esposo llega a la casa y decir, entonces ahora entiendo que esto es ansiedad. ¿Cuáles son esas cosas que aunque nosotros no nos damos cuenta, pero ya están evidenciando que estamos ansiosos? Sí, cotidianamente podemos ver la ansiedad en que me cuesta mucho concentrarme, ¿sí? Me cuesta mucho sostener la atención, me cuesta mucho organizarme y prácticamente cualquier conducta que sea polarizada, es decir, que esté comiendo un montón o que no esté comiendo nada. A veces pensamos, no, es que la manifestación de la ansiedad es comer mucho, pero ojo que no comer también es una señal de ansiedad. No sé si les ha pasado que a veces tienen algo y están con ansiedad y no les da hambre, no quieren comer nada, tienen revuelto el estómago, pues bueno, entonces todo lo que sea polarizado, dormir mucho, como no dormir, comer mucho, como no comer, inquietud motora también, no poder estar sentado trabajando, estarme moviendo, me paro, me siento, que yo vea que alguna conducta cambia en mí muy drásticamente, digamos yo estoy tranquilo en mi casa, pero llega mi papá, ¿verdad? Pensando en este caso de ser adolescente, llega mi papá y entonces yo ya me paralizo y me pongo nervioso, como empiezo a ver qué me pidió hacer y no hice, ¿verdad? Y lo hago rápido, no sé, si hay desorden lo meto todo debajo de la cama, me siento, empiezo como que a hacer aquí estoy estudiando. Eso es ansiedad, ¿sí?
Ok. En la parte de desordenado, ¿existe algún tipo de ansiedad en donde la persona, por estar imaginando, por esa misma preocupación que hay en su vida, tienda a ser muy disciplinado en lo que esté haciendo para que nada salga mal? Sí, eso diríamos que es una forma de anticiparnos a la ansiedad, pero es ilusorio porque al final, por más que yo me prepare, hay ciertas variables que yo no voy a poder controlar. Pero sí, puedo tener tanta ansiedad que me preparo muchísimo y estoy todo el tiempo pensando todos los posibles escenarios que son malos a prevenir, y eso me puede bajar la ansiedad, pero al final siempre van a haber un montón de variables que yo no controlo. Entonces puede ser una estrategia como para adaptarme a la ansiedad que estoy sintiendo, el prepararme muchísimo, más no hay un diagnóstico que explique como tal eso. Diría yo que está implícito en la mayoría de trastornos, esta preparación excesiva para evitar algo. Ok. ¿Es lo mismo ansiedad, angustia y estrés? Las tres tienen la misma base, que es el miedo, ¿sí? Pero diríamos que el estrés es por una situación que es más inmediata y que yo conozco, ¿verdad? Como un evento hoy en la tarde. Entonces estoy estresada porque tengo que hacer una presentación. Y el estrés no es malo. Hay mucha gente que ahora dice no te estreses, pero el estrés ayuda, porque si yo no me estreso, yo no actúo, ¿sí? Si yo no me alerto sobre una situación, yo no me preparo. Entonces hay un punto en el que el estrés es positivo. Cuando ya me paraliza es cuando ya no es útil y ya no me ayuda, ¿verdad? Luego diríamos que la ansiedad, como dije antes, puede ser localizada o no, pero es un miedo ante algo que podría pasar. No ha pasado, pero podría pasar. Y luego la angustia es un miedo que es ya más intenso versus la ansiedad, que sería algo crónico. No es tan intenso, pero sí se mantiene a lo largo del tiempo. Yo puedo vivir ansioso, ¿sí? Eso es posible. Ahora la angustia es más aguda, pero esta responde a algún evento que ya me pasó antes, ¿sí? Yo perdí algún examen antes en la universidad y entonces ahora viene este otro examen y yo estoy súper angustiado porque ya me pasó antes que lo perdí y creo que puede volver a pasar. Ok. ¿Existe una manera de controlar la ansiedad? Y sumado a esto quisiera preguntar, ¿existe una edad promedio de la ansiedad o todos, desde niños hasta adultos, pueden sufrirla? Es importante mencionar que los trastornos, porque vamos a hacer esa diferencia, que no porque yo sienta ansiedad tengo un trastorno. Para que sea un trastorno debe ser o intenso, o debe durar en el tiempo, o debe aparecer frecuentemente. Sí, esos son los tres criterios, pero los trastornos más o menos se instalan al final de la adolescencia, ¿sí? Estamos hablando más o menos entre 15 y 20 años, yo empiezo a ver un trastorno. Ahora, la edad promedio de personas que lo padecen está entre los 33 y los 44 años de edad. Esa es la edad promedio. Y la otra pregunta es si se puede regular, si se puede controlar. Yo diría que sí, sí se puede, y para eso es importante no ponerme ansioso porque me estoy sintiendo ansioso. Está bien, siento ansiedad, pues me dejo sentir ansiedad y veo de dónde viene, veo qué puedo hacer, veo cómo puedo prepararme. Lo segundo es que tengo que ver qué está en mi mente, porque generalmente hay un pensamiento que es muy malo atrás de mi ansiedad, ¿sí? Y no se trata de ser positivos, no se trata que yo sea mi propio porrista y diga, no, todo me va a salir bien y ni siquiera me preparé para esa situación que me da miedo. Se trata de apegarme a la realidad. Sí, yo no puedo pensar que cada vez que yo salga a la calle en mi carro me van a hacer daño, me pueden robar el teléfono, me pueden asaltar. No puedo pensar eso porque otras muchas veces he salido y no me ha pasado. Entonces solo tengo que apegarme a la realidad. Y una tercera forma es poder anticipar lo que voy a hacer. Si me da miedo el examen, entonces ¿qué hago? Estudio y me preparo. Y eso va a disminuir la ansiedad. Ok, muchísimas gracias por compartir estos puntos importantes para cada padre y madre de familia. ¿A dónde se pueden comunicar, licenciada, si necesitan ayuda profesional para saber si sufre ansiedad? Tiene los síntomas, pero no sé todavía si es ansiedad. Número de teléfono, Facebook. Claro, gracias. Se pueden comunicar al teléfono 4221-5815 y también me encuentran en Instagram y en Facebook como Mente Sana GT. Es muy importante que pongan GT porque hay otros lugares que también tienen Mente Sana, pero yo soy GT, sí.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Pastor. Un tema muy importante. Antes de mandar a la siguiente cápsula, yo quisiera leer una frase que hemos abordado en un legado de fe. La manera de no estar ansioso por nada es orar por todo. Esto lo dice D.A. Carson y es muy cierto. Cuando nos entregamos, cuando buscamos al Señor, creo que allí en Él descansa toda nuestra ansiedad, toda nuestra angustia. Agradecemos por su compañía, mi amado hermano. Lo dejo con la siguiente cápsula que habla acerca de las notas de una ansiedad. ¿Qué será? Veámoslo a continuación. Hola, soy una estudiante de medicina del 8º semestre, tengo 22 años y quiero contarte algo que me ha estado sucediendo últimamente. Yo era una persona normal. A pesar de las dificultades en las que me llegaba a encontrar, siempre podía salir porque me enseñaron a confiar en Dios. Todo iba bien. Es normal sentir miedo a veces. Yo también sentí miedo, pero siempre lo pude controlar y poner en manos de Dios. Todo comenzó en enero del 2020. El año empezó mal para el mundo en general. Yo venía de uno de mis mejores años, hablando en cuestiones de salud, el 2019. Pero el 2020 empezó mal. Mi salud empezó a deteriorarse y empecé a acudir con varios médicos que me dieron medicamentos. Al parecer todo iba mejorando, pero un día me levanté, me empecé a sentir mal, por lo que el viernes tuvieron que internarme y una enfermera me canalizó porque estaba deshidratada. Todo iba pues normal, hasta que me pasó un medicamento intravenoso, al parecer demasiado rápido, lo que me hizo experimentar por primera vez una sensación que no he podido olvidar. Todo se empezó a poner oscuro y se movía. Me empezó a faltar el aire y mi corazón se aceleró. Se puede decir que fue la primera vez en mi vida que experimenté un miedo sobre el cual no tuve control. Cuando sentí esto, empecé a desesperarme y a orar. Gracias a Dios salí bien. Pasó el tiempo y todo parecía estar mejor. Pero un día recaí en la enfermedad, la cual me diagnosticaron como gastritis. Terminé el tratamiento, pero 2 días después, un dolor me despertó a la 1 de la mañana, y entonces empecé a sentir un miedo, como si fuera a morir. No lo pude controlar y terminé en urgencias. Me dieron unas pastillas para tranquilizarme, pero no quise tomarlas. Llegué a casa y me puse a platicar con mi padre y a decirle que debíamos acercarnos de nuevo a Dios. Empezamos a hacer nuestros cultos familiares y todo marchaba bien. Aquel miedo se había ido. Pasaron como 2 o 3 semanas y un sábado de noche, después de haber visto una película de acción, sentí un dolor en el pecho y todo comenzó de nuevo. Esta vez, la ansiedad ya no se quiso ir. Desde ese día empecé con ataques de pánico. Todo me molestaba: la luz, los carros, los ruidos, el celular, videos. Todo me provocaba un ataque en el cual me empezaba a faltar el aire y mi corazón latía tan rápido que tenía miedo de que muriera porque me fallara mi corazón o porque no oxigenara bien mi cuerpo. Llevo así varios días. Gracias a Dios estoy un poco mejor, pero a veces los ataques regresan y todo me da miedo. Siento que nunca me voy a curar de mis otras enfermedades y empiezo a pensar que todo se puede complicar hasta llevarlo a la muerte. Es entonces cuando vuelvo a orar y a pedir ayuda a Dios. No sé cuándo el Señor me va a curar, pero tengo que tener fe y esperar. Escribiré esto para aquellos que están en el mismo viaje de la ansiedad, para sumar fuerzas contra este enemigo silencioso que habita en los pensamientos.
Espero pueda ayudar a alguien que esté pasando algo similar y pueda encontrar salud mental con Dios, ya que cada día es una lucha. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Continuamos con más de este tema bien importante, pastor. La licenciada Alison compartía las causas, cómo se manifiesta, carácter. Pero ahora quisiéramos hacerlo desde el punto de vista médico, cómo afecta nuestra salud. Así es, Edu, esto es muy importante y es lo que nos gusta del análisis, que el tema se evalúa de una forma integral, ¿verdad? Porque recuérdense que si bien es cierto somos espíritu, somos alma, pero también tenemos cuerpo. Y por algo el apóstol Juan en su tercera carta dijo: amado, yo deseo que prosperes en todas las cosas, que tengas mucha salud como prospera tu alma. Entonces él puso algo ya ahí dual, que sí, mi alma y todo, pero que también mi cuerpo, ya sea que en este caso la salud va ligada al bienestar de mi alma. Eso es cuando mi alma está saludable, pero si no, también mi cuerpo en la parte contraria va a ser afectado. Entonces, por eso es muy importante también el punto de vista profesional, y en este caso tenemos a un profesional, una doctora que nos va a abordar también el tema. Así es, doctora Doris de Mota, bienvenida, gracias por estar con nosotros en esta mañana para hablar acerca de las consecuencias en nuestra salud sobre la ansiedad. Bueno, lo primero es que no se vayan a poner ansiosos con este programa. Eso es fundamental. Y para mí, nuevamente, es un privilegio de estar en esta casa. Ha sido de mucha bendición desde los inicios. Y pues este segmento, Buenas Nuevas de Esperanza, es de mucha edificación. ¿Qué es lo que pasa con este tema de la ansiedad? Lo podríamos dividir para entrar a la parte médica y las consecuencias que va a ir afectando al cuerpo desde unas causas físicas. Estas causas físicas no son necesariamente las causas físicas ya de las consecuencias. Fíjense lo que les estoy explicando. Las causas físicas empiezan porque el cimiento de nuestra vida y de nuestra salud no lo estamos cimentando adecuadamente. O sea, no nos alimentamos bien, no descansamos bien, no dormimos bien, no nos hidratamos bien, ¿sí? Y no hacemos ejercicio, no nos movemos. Entonces, partiendo de esas causas físicas que son elementales, empezamos a crear una base de nuestra salud inestable. Una base de nuestra salud que cualquier cosa la puede venir a desboronar, ¿sí? Luego, esa es la parte física. Está también la parte de las emociones. ¿Qué pasa con la parte de las emociones? Ya la licenciada habló, pero quisiera decir que las emociones son parte de nuestra vida, pero nuestra cultura nos ha enseñado a que las reprimamos. Entonces no podemos expresar las emociones y al no expresarlas, mi cuerpo quiere expresar X emoción, llámese enojo, que los cristianos tenemos derecho a enojarnos, ¿sí? Pero que nos preguntan, no, estamos bien. Entonces el cuerpo bioquímicamente y fisiológicamente quiere expresar una sustancia química para poder sacar el enojo. Pero yo estoy contrarrestándolo con la palabra diciendo que estoy bien, entonces creo una falsa identidad. Y ahí ya, desde el punto de vista de la parte emocional, también estoy afectando mi salud. Lo otro es las creencias que tenemos. Dentro de las creencias es que si mi papá o mi abuelito o mi mamá o mi vecino o mi amigo ya se graduó, ya desarrolló X cantidad económica, yo tengo que alcanzar eso. Y entonces eso me empieza a generar ansiedad. Entonces esas comparaciones también empiezan a minar. Fíjense que les estoy hablando de esas pequeñas zorras, podríamos decir, que van minando y van preparando un terreno biológico, o sea, un cuerpo, para que cualquier cosa después venga a enfermar. Y la última es, pues, nuestro antecedente, nuestro pasado, si hemos estado
en un hogar donde hemos sufrido mucho, donde ha habido maltrato. En esos casos, pues yo tengo una memoria de supervivencia y estoy constantemente liberando adrenalina, adrenalina, adrenalina. Y cuando ya estoy en mi casa, ya pasó eso, yo ya estoy en Cristo, ¿qué es lo que pasa? Esa segregación de adrenalina sigue constante y entonces ante cualquier estímulo yo me puedo enfermar. Y es aquí, diciendo estas causas originales desde el punto de vista médico, donde ya vienen las consecuencias para los órganos. ¿Y yo cómo divido los órganos? Pues por sistemas. ¿Cómo empiezo a dividir los sistemas? Pues sistema nervioso, digestivo, respiratorio, inmunológico, estructural. Entonces, aquí voy a tener, por ejemplo, la chica que exponía su testimonio, hablaba de una gastritis, ¿sí? Esa gastritis, si me voy a la causa física inicial, pudo haber empezado desde una mala alimentación. ¿Se dan cuenta? Exacto. O sea, desde un horario inadecuado. Y ahorita, por esta crisis que vivió, luego resuena, porque su órgano blanco era el digestivo, su sistema digestivo, y resuena en una enfermedad como gastritis. Pero para otros puedo creer que me estoy infartando. ¿Por qué? Porque empiezo a sentir palpitaciones, un dolor en el pecho. Esas son consecuencias físicas de la ansiedad que me dan signos físicos en el cuerpo y que me hacen entrar en un círculo de miedo, como hablaba la licenciada, de que me voy a morir, me voy a infartar. Y así, dependiendo el sistema y el órgano, voy a tener la consecuencia. Llegan los pacientes a mi consultorio con diagnósticos médicos de especialistas. Yo hago medicina alternativa. Así es. Y dentro de esto ya llegan los pacientes vistos por múltiples médicos. Esta semana me llegó un paciente con fibromialgia. Ese era el diagnóstico que tenía ya de etiqueta, como les digo yo, con qué etiqueta viene, con qué diagnóstico llega con el médico que lo ha tratado y me dice fibromialgia. Tenemos unos métodos diagnósticos alternativos que ayudan a identificar, aparte de la historia clínica, que siempre va a ser lo ideal, ¿verdad? Yo tengo la teoría, usted tiene la historia, ¿sí? No es la misma historia suya que la del pastor. Cada uno tenemos una diferente historia. Le hago el examen a este paciente de 42 años. ¿Por qué lo expongo? Porque a veces no admitimos que detrás de la fibromialgia hay ansiedad, por ejemplo. Entonces le hago el examen y aquí me sale el reporte y me dice una sobrecarga de foco en la cabeza. Estrés psíquico, solamente estoy leyendo y se lo había compartido aquí a usted antes, estrés psíquico por circunstancias de la vida. Y dice estar harto, así lo saca el examen, estar harto. Luego dice estrés psíquico con ansiedad, temor y estrés. Cuando yo le digo, ¿qué lo tiene harto? No, yo me siento tranquilo. Mire, a mí lo único es que me duele la cabeza, me duelen los hombros, me duelen la cara, me duelen las piernas, me duelen los pies. Entonces, de alguna manera sí estaba harto de tanto dolor, pero no quería aceptar o admitir. Entonces, empezamos a hacer la historia, pues había una historia bastante fuerte a nivel familiar. Él me la describe y le digo yo, de eso que usted está harto es lo que ahorita todo su cuerpo le está doliendo. A usted, en otras palabras, le duele la vida que ha llevado, ¿sí? La vida que ha sufrido. Entonces, él empieza poco a poco a aceptar, que aquí es donde viene como que la liberación de poder resolver el problema o el conflicto de ansiedad. Porque algunos le dicen, no, la ansiedad nunca se le va a quitar. Nunca. Olvídese, usted aprende a vivir con la ansiedad porque no se le va a quitar. Sin embargo, dependiendo el órgano que ha afectado la ansiedad, si es el inmunológico, por ejemplo, ahorita con esta pandemia del COVID, el sistema inmunológico ha venido a crear una ansiedad, un miedo a la muerte, un temor. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El sistema de defensa, que son los linfocitos T, los linfocitos B, que es como nuestro ejército, empieza a minarse y está con una base inadecuada de falta de ejercicio, de falta de descanso, de falta de sueño, y entonces se hace más productiva cualquier enfermedad. Entonces, el sistema inmunológico se puede desvanecer. El sistema digestivo con gastritis, el sistema cardiovascular con infarto, creer que me voy a infartar. Y no necesariamente me tengo que infartar. ¿Por qué? Ya tengo electrocardiogramas, Holter y todo está bien, pero yo siento que el corazón se me sale. El sistema hormonal a nivel de la tiroides. La tiroides es una glándula bien importante porque esa es la que nos mide el ritmo y el tiempo. Y a veces las personas dicen, yo tengo el corazón en la garganta.
¿sí? Ajá. A nivel respiratorio, se seca la garganta. Y entonces voy con el otorrino a que me examine y el otorrino me dice, mire, todo está bien. Me pongo afónico, no puedo hablar. Y creo que estoy enfermo y es ansiedad lo que estoy teniendo. Pero ansiedad que se fue a repercutir, en mi caso, en el sistema respiratorio. En su caso, en el inmunológico. En el otro, en el gastrointestinal. De diferente Entonces, forma. de diferente forma. Por lo tanto, el tratamiento tiene que ser individualizado y de diferente forma. Y no con la medicación, con todo respeto para los psiquiatras, no con la medicación ansiolítica de entrada. Si pueda que se requiera en algún momento determinado, pero no de entrada. De entrada existe la fitoterapia, la homotoxicología, la medicina alternativa, que ayuda mucho. Yo tengo unas gotitas, los pacientes les dicen esas gotitas. Antes habían unas gotitas maravillosas, Sí, las decía gotitas mi mamá, maravillosas. que vendían en la farmacia. Sí. Tal vez eran estas, no sé. Pero las gotas maravillosas o las gotas mágicas, como le dicen los pacientes, para cada cosa. Por ejemplo, si yo soy muy rígida y esa rigidez me hace que sea perfeccionista, y eso me genera ansiedad. Exacto. Entonces yo le voy a dar unas gotitas de equilibrio. ¿Para qué? Para equilibrar mi rigidez. No hacerme una persona irresponsable, pero tomar esas gotitas. Si yo soy una persona insegura, que aunque sé que estudié, pero creo que me va a ir mal. Entonces esa inseguridad le doy gotitas de seguridad. Si yo tengo una autoestima que de niño me dijeron sos un tonto, no servís para nada, no vas a salir adelante, entonces hay unas gotitas de autoestima. Entonces se individualiza. Hay personas que son creativas, pero no tienen el gusto o el deseo de ser académicos, pero son artistas, son músicos, son creativos. Entonces les genera ansiedad no sacar las notas que quieren los papás, pero hacen cosas maravillosas. Exacto. Entonces a ellos darle las gotitas de creatividad para que sigan desarrollando su creatividad. Entonces es así como trabajamos la ansiedad en la clínica. Sabemos que Dios, como bien decía usted, pastor, nos ha dejado diseñados como seres tripartitos. Y como dice su palabra, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Entonces, en la clínica buscamos que el paciente guarde esas tres áreas. Y dentro de lo que a mí me corresponde en este segmento, particularmente del cuerpo, es elemental. Exacto. Que empiece a beber agua, que empiece a dormir sus horas. Hay productos naturales que ayudan a equilibrar el ciclo circadiano. Nosotros deberíamos de acostarnos a dormir el mismo día que nos levantamos. ¿Eso qué quiere decir? Está así como que, ¿cómo, verdad? Me tengo que dormir el mismo día que me levanté. Normalmente, por desvelarse, por estudiar, por el programa, por el turno, se duermen al día siguiente. Y uno debería a las 10 de la noche, idealmente, apagar la luz para que la glándula pineal libere lo que es la sustancia de la melatonina y el ciclo circadiano, el ciclo de vigilia de duerme, se recupere de 10 de la noche a 12 de la noche. Si yo me duermo y apago la luz, porque si apago la luz después de las 12, o me acuesto, pero no apago la luz, la glándula pineal cree que está en vigilia, ¿sí? Entonces yo tengo que apagar la luz. Y ahora les digo a mis pacientes, llegan las esposas siempre, ¿verdad? Doctora, pero ahí le dice que apague el celular, ahí le dice que apague la tele. Sí, tienen que apagar todos los instrumentos que generen luz para poder descansar. Si yo no duermo mis 8 horas, si yo no duermo 6 horas mínimo, dependiendo de mi trabajo, yo estoy en un estado del sistema nervioso central que se llama simpático tónico. Y el sistema simpático tónico me hace estar acelerado, liberando adrenalina, liberando cortisol de manera inadecuada. Y entonces cuando yo lo requiera, porque Dios me lo dejó, para cuando yo tenga una necesidad de huida, una necesidad de reacción, en ese momento ya está agotado. Y entonces, ¿cómo les digo yo? Un ejercicio que ahorita quiero que, si ustedes me ayudan, lo hacen ahí en este momento. Y es un paso facilísimo para poder liberar la ansiedad. Y es mentalmente, lo pueden hacer con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Y usted que nos está viendo en su casa lo puede hacer también. Y si usted está viviendo crisis de ansiedad, este ejercicio es facilísimo y sencillo. Usted va a cerrar sus ojos, idealmente, va a respirar imaginando sus pulmones. Entonces usted empieza, respira y visualiza sus pulmones.
luego se pasa, y lo hace 3 veces en su casa, ahorita solo lo van a hacer el pastor y usted una vez, luego se pasan de los pulmones al corazón, y luego, siempre respirando despacio, y luego se pasan del corazón a los riñones. Y hacen un circuito visualizando primero pulmón con respiración, luego corazón con los latidos que me lleva la sangre y luego riñón. ¿Por qué? Esa triada de órganos me ayuda a relajar con la respiración, con la circulación y con la excreción. Y los riñones son los órganos del miedo. Entonces, al yo unirlos en ese circuito de relajación, y ustedes lo pueden hacer, obviamente si van en el carro, pues con los ojos abiertos, pero lo pueden hacer y de verdad va a ser una cosa de bendición para liberar esas emociones de la ansiedad. Muchísimas gracias, doctora, por compartir con nosotros. Hemos aprendido acerca de la salud, acerca de las repercusiones en nuestra salud. Ya para finalizar, un número de teléfono donde nuestros hermanos puedan comunicarse con usted. Claro que sí, ustedes pueden llamar al consultorio al 24 72 86 99. 24 72 86 99 y para mí será una bendición poderlos atender. Y solo quisiera darles la cita de 1 de Pedro 5:7 que nos dice, echando toda vuestra ansiedad en Cristo Jesús. Amén. Toda. Amén, buenísimo. Pastor, para nosotros y para nuestros hermanos ha sido de bendición este segmento. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. En el siguiente bloque, hablando de la palabra del Señor, estará con nosotros una pastora compartiendo acerca de cómo en Dios podemos descansar, cómo en Dios podemos, cómo a Dios podemos entregarle todas nuestras preocupaciones y ansiedad. Pero antes de eso, veamos la siguiente cápsula que habla, ¿para los cristianos es pecado tener ansiedad? Adelante. Bueno, chicos, mucho gusto, muchas gracias. Amigos, ¿es pecado sentir duda, ansiedad y depresión si eres un seguidor de Jesús? La respuesta corta es depende. En algunos casos podría serlo, pero no necesariamente. Según los estudiosos en Estados Unidos, 1 de cada 5 adultos está lidiando con algún trastorno de salud mental cada año. Entre las edades de 6 y 17 es 1 de cada 6 jóvenes lidiando con esto cada año. Y el suicidio hoy es la segunda causa de muerte más popular entre edades de 10 y 34. Pero, ¿qué pasa si eres un seguidor de Jesús? ¿Será que todo siempre te tiene que ir bien y la ansiedad o depresión no es algo con lo cual nunca vas a tener que lidiar? Es curioso, amigos, que en la narrativa bíblica encontramos ejemplo tras ejemplo de héroes de la fe que pasaron por momentos de duda, depresión, incertidumbre y ansiedad. Job, por ejemplo, fue un hombre que amaba a Dios, experimentó sufrimiento y al principio parece tener fe, pero con el tiempo experimenta duda, enojo, confusión y depresión. Ana, por otro lado, la mamá de un profeta popular llamado Samuel, no podía tener hijos y le ruega a Dios en medio de su depresión y ansiedad. Elías, uno de los profetas más influyentes y usados poderosamente por Dios en la historia de Israel en la narrativa bíblica, experimenta tanta depresión y ansiedad profunda a tal punto que su oración es que Dios le quite la vida. Y por último, Jesús, el Hijo de Dios perfecto sin ninguna deficiencia moral, experimentó tristeza y dolor emocional como probablemente nadie más en la historia. Cuando su amigo Lázaro murió, el autor del libro de Juan dice que Jesús lloró, y esa palabra en su idioma original es puro dolor emocional. Y así podremos seguir dando ejemplo tras ejemplo sobre la depresión del profeta Jeremías, la ansiedad y la desesperación del rey Salomón, el dolor emocional del misionero y escritor Pablo. Hay todo un libro de la Biblia llamado Lamentaciones que comparte y expresa depresión hacia Dios. ¿Cuál es el punto? Si hoy estás experimentando duda, depresión o ansiedad, no estás solo y no eres el único. Y es que, amigos, para lidiar con duda, ansiedad y depresión no hay una solución fácil. Lo que hay es un recorrido. No importa quién eres, tu pasado, tus debilidades, tus luchas internas, tu temporada actual, Jesús te invita a seguirle hoy, a ser un estudiante y aprendiz de su estilo de vida. Él es quien te invita a correr hacia Él en medio de tu confusión y lucha. Y Él es quien te enseña a amar a Dios y vivir en relación más íntima con Él. Jesús es quien te enseña a ser valiente en este recorrido, a avanzar, a perseverar, a depositar todas tus cargas y preocupaciones delante de tu Padre Celestial.
quien tiene perfecto cuidado de tu vida. Les comparto esto para que se animen y que tengan fuerza, mis queridos amigos. A Dios no le intimidan tus dudas. A Dios no le molesta tu honestidad. Ahí en medio de tu inseguridad, ansiedad, depresión, confusión y duda, Él quiere encontrarte. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Hoy es jueves, hoy es día de análisis BNE y estamos hablando el tema de la ansiedad. Edu, es muy importante este tema. Yo creo que lo hemos visto del punto psicológico. La licenciada nos trató el tema, nos dijo sus orígenes. La doctora también lo acaba de tratar y esto es muy importante. La ansiedad puede ser tratada también del punto médico, con medicinas correctas, Eduardo, ¿verdad? No tenemos ningún problema con ir a un médico y que nos diga, mire, este es un tratamiento, pero sí es bien importante que sean médicos certificados, ¿verdad? Médicos certificados y que nos puedan orientar en medio de este problema de la ansiedad. Si sabemos que es un tema de origen del alma, de las preocupaciones, sí nos pueden ayudar los médicos, pero siempre bien tener cuidado con esas recetas, a dónde asistimos y que sean médicos de cabecera, médicos de la familia, ¿verdad? Médicos generales o especialistas ya en las áreas afectadas, ¿verdad? Exactamente. Pastor, para este tema o para este punto específicamente quisiéramos saber qué es lo que la Biblia habla acerca de la ansiedad, cómo en el Señor nosotros podemos encontrar paz a nuestra alma. Y para esto está con nosotros la pastora Evelyn Rossi desde Veracruz, México, que estará compartiendo junto a Pastor Orlando también puntos especiales que aparecen en la Biblia. Pastora, muy buenos días, bienvenida a Buenas Nuevas de Esperanza. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Feliz día, Pastor, también Orlando, espero que estén todos súper bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quisiéramos, Pastor Orlando, Pastora, poder hablar bíblicamente, qué significa estar ansioso, qué significa la ansiedad. Bueno, la Biblia habla específicamente de 3 áreas que están relacionadas con la ansiedad. La Biblia nombra primero, pues, habla mucho del miedo. La Biblia nos enseña en Isaías, específicamente 41:10. Hay muchos, ¿verdad? Del temor. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y tiene una parte importante que hay que resaltar y dice, siempre te ayudaré, futuro, ¿verdad? Siempre te sustentaré. También está hablando del futuro con la diestra de mi justicia. Entonces la Biblia nombra el temor, el miedo y la ansiedad. También encontramos en Josué 1:9, donde el Señor envía, te he ordenado que seas fuerte y valiente y no tengas miedo ni te desanimes, que está muy relacionado a lo que va a enfrentar en ese instante. El miedo obviamente es una emoción que está relacionado con lo que iba a enfrentar Josué, ¿verdad? Y tenemos lo que dice la Biblia en 1 de Pedro 5, donde ya habla como tal, o se escucha como tal el término ansiedad. Entonces, donde habla de echar, depositar, tirar la ansiedad a los pies, obviamente, de Jesús. Entonces, la Biblia hace referencia del temor, hace referencia del miedo como emoción y hace referencia de la ansiedad, que ya involucra todos esos factores también fisiológicos. Entonces, pues la Biblia nos cubre en todas las áreas, ¿verdad? Y creo que esto es algo maravilloso que el Señor nos regaló. Así es, pastor, bien importante. Pastora, qué gusto saludarle. Saludos desde aquí de nuestra amada nación Guatemala. Pastora, la pregunta es directa. ¿Puede Dios sanar la ansiedad? Bueno, pues todos sabemos nosotros que Dios es el Dios de lo imposible, ¿verdad? Eso que parece que a los ojos humanos jamás puede suceder. Creemos firmemente que Él lo puede hacer. Según la psicología y la psiquiatría, la ansiedad no se puede sanar, pero nosotros tenemos la certeza de que el Señor ha mostrado en su palabra diferentes milagros con bases al área emocional, momentos donde Él se manifestaba
para cubrir, ¿verdad?, el corazón, para sanar como tal el trastorno, regular las emociones de las personas. Entonces, creemos firmemente, yo soy testimonio de eso, porque yo padecí durante 17 años el trastorno depresivo, distimia que se llama, y trastorno de ansiedad generalizado. Entonces, durante 17 años, incluso siendo cristiana, lo viví, y cuando pude prestar atención realmente a lo que estaba viviendo mi cerebro, mi cuerpo, mi alma, mi parte espiritual, permití entonces tener apertura que el Espíritu Santo empezara a orar hasta que obviamente llega al punto de sanar totalmente. Entonces, sí, el Señor nos puede sanar de la ansiedad. Pastora, para quien quizá por primera vez tiene contacto con el canal y está experimentando la ansiedad y no conoce al Señor, ¿cómo nosotros podemos superar esa ansiedad en Dios? ¿Cómo es el primer paso para poder superarla? Lo primero es reconocer que realmente estamos presentando alguna situación que está relacionada con nuestra parte emocional. Eso es vital. Muchas veces nosotros tratamos de ocultar que algo está sucediendo en nuestra área emocional, ¿verdad? En nuestra área inclusive mental o fisiológica, porque está relacionado, como ya escucharon, con toda la parte también fisiológica. Entonces, es importante reconocer de que ya no es del todo normal, no normalizar tanto el tema de que estoy bien, ¿no? Tengo episodios de ansiedad, tengo ataques de pánico, tengo miedo por todo, tengo pavor, terror, estoy constantemente con una sintomatología muy fuerte y lo normalizo, estoy bien. Entonces, lo primero es empezar a darnos cuenta de que realmente necesitamos prestar atención y que necesitamos ayuda. Lo segundo es empezar un proceso donde vayamos con las personas correctas, sea un líder, sea un pastor, sea un profesional de la salud que cubra nuestra área espiritual, porque no puede ser un profesional que no obviamente cubra nuestra área espiritual, a quien podamos rendir cuentas y decirles, así me estoy sintiendo y necesito formar una red de apoyo. Esa red de apoyo es esa forma o esas personas a las cuales yo puedo rendir cuentas específicamente de cómo me estoy sintiendo, cómo esta situación me empezó a afectar. Lo otro también es importante exponernos muchísimo a la palabra de Dios y exponernos mucho a pláticas o prédicas donde mi fe específicamente sea elevada, donde mi fe sea realmente llena de recarga. Entonces, esa exposición obviamente, así como la fe viene por el oír, el temor y la preocupación también. Entonces, cuando me expongo más a las noticias, a todo lo que está sucediendo alrededor, pues mi ansiedad se dispara por el pavor de todo lo que va a pasar, ¿verdad? Pero cuando me expongo más a lo que el Señor dice, a su verdad, entonces mi espíritu obviamente tiene una gran disposición. Buscar ayuda, escuchar la palabra de Dios, tener tiempos de oración, aunque a veces es muy difícil en medio de la ansiedad poder tenerlo, porque yo lo experimenté, pero siempre el escribir, ¿verdad? El colocar a algún pastor que esté orando y yo poder escucharle, seguirle, y ya en casos específicos con la ayuda profesional y de la mano obviamente del Señor, pues se tiene un avance. Entonces sí es importante no normalizar, sino realmente si necesito ayuda, realmente no estoy al 100, creo que Dios me puede sanar, voy a dar ese paso creyendo que así será. Amén. Muchísimas gracias, pastora. Edu, yo quisiera llegar ya al final en esta mañana en una conclusión leyendo el Salmo 34, versículo 4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y Él le oyó y lo libró de todas sus angustias. Amén, pastor. El orar sí puede no solo calmar, sí puede quitar la ansiedad, Edu. Se lo digo como testimonio a otros hermanos, se lo digo como testimonio personal. La ansiedad sí puede ser sanada por su palabra, por una administración correcta, contarle a alguien lo que me está sucediendo, no solo que me siento ansioso, sino tengo un problema, ¿cómo me puedo ayudar? De una forma pastoral, de una forma profesional, y pues si es necesario asistir con un psicólogo en un cierto momento, eso no es malo también, y el Señor sí puede sanarnos. Amén. Muchísimas gracias, pastora, por tu comunicación, por estar con nosotros nuevamente. Esperamos próximamente tenerte con un nuevo tema. Pastor Orlando, llegamos al final de Análisis BNE en esta mañana. Lo esperamos
la siguiente semana. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría.